Nuevamente que todo, ¿qué son los planos de construcción? Un plano sería la representación gráfica que describe detalladamente un proyecto de una obra de construcción. Existen varios tipos de planos. Tenemos planos de ubicaciones, planos de distribución, planos de cubierta, planos de instalaciones, planos estructurales, planos de secciones, de detalles y complementarios. A continuación veremos algunos de los que para mí son los principales planos que podamos apreciar en la construcción. Y vamos a familiarizarnos con cada uno de ellos, qué es lo que cada uno de ellos nos debe mostrar, lo que cada uno de ellos nos va a enseñar con su simbología, sus dimensiones y los aspectos más importantes de cada uno de ellos. Primero que todo, entremos en los elementos que componen un plano arquitectónico. Hay varios detalles, ¿no? Tenemos, en este cuadro que está aquí se le llama el margen, en donde van a estar ubicados los planos. Si es la planta arquitectónica, si es una elevación, si es un plano eléctrico, de plomería, demás, va a estar en esta área. En esta área de derecha va a haber algunos detalles técnicos, como son el croquis de ubicación. Puede que esté o puede que no esté. Generalmente se apreciaría así, que es el plano de ubicación, donde su principal función es ubicar el proyecto, el lote donde se va a construir o la construcción ya existente. Aquí se ve resaltado, siempre va a estar resaltado de alguna manera, negritas, un color llamativo, siempre especificando la construcción en sí. ¿Qué más nos acompaña este tipo de croquis, este tipo de plano? Las vías, las calles, los lotes colindantes. También pueden haber edificaciones importantes como moles, hospitales, colegios y demás. Todo lo que ayude a referenciar de la manera más rápida y fácil la ubicación del plano. Encontramos también el norte, que es la orientación donde va a estar construida la vivienda, la construcción, la edificación en sí. Notas y modificaciones, que son detalles técnicos, pueden ser especificaciones, normas, algún detalle de alguna sección importante, por el estilo, anotaciones del arquitecto, del estructurista, del ingeniero, van a estar en estos dos cuadros. Posteriormente va a haber información del proyecto, como su ubicación, ya por escrita, provincia, Panamá, distrito tal, corregimiento tal, el nombre del propietario, si es propietario de una vivienda, si es un desarrollador urbano, el nombre de la constructora, información del ingeniero calculista, información del arquitecto, diseñador, también el nombre del plano en sí, si es un plano arquitectónico, si es un plano eléctrico, demás, va a estar aquí. Puede que tengan, si es una edificación de varios niveles o grande, puede haber varios planos de un mismo tipo. Puede haber un plano eléctrico 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Así que sí es importante ver si tiene alguna numeración o alguna letra. Y también, sobre todo, lo más importante que sería la escala, que son las dimensiones en las cuales estaría dibujado el plano. Hablaremos un poco de las escalas, que es muy importante saber las dimensiones reales. ¿Qué son las escalas? Las escalas son utilizadas para reproducir una figura o elemento de un tamaño determinado, ya sea para aumentar o reducirlo, ¿no? Generalmente los dibujantes, los arquitectos utilizan el euclidímetro, que es esta regla especial, que tiene 6 caras, en los cuales cada una de ellas tiene una escala ya de por sí establecida. Aquí hay una, acá hay otra, aquí hay una y posterior. 6 escalas ya establecidas. Pero ¿es necesario tener el escalímetro para saber las escalas? No del todo. Aquí he conseguido una pequeña resumen de las principales escalas que utilizamos, que podemos ver en los planos, y su conversión para poder entonces rectificar los datos de alguna medida que de pronto no esté en el plano, porque por lo general los planos deben tener las medidas ya señalizadas. Hay muchos planos que tienen ya la información, y hay un plano, sobre todo el de replanteo, que es el que tiene toda la información de todas las paredes. Todas las medidas están incluidas allí. Pero pues si por algún motivo necesitan una medida que no se encuentra allí, este cuadrito va a ser de suma importancia para eso. Le explicamos entonces cómo funciona. Por lo menos la escala 1 en 50, 1 en 500, perdón, para un plano de ubicación donde abarca kilómetros. 1 centímetro, que lo mediríamos con una regla normal o inclusive con la cinta métrica. Si medimos de pronto una pared que nos mide 1 centímetro, por decir, la equivalencia sería de 5 metros. Así que sería la medición por este valor para darnos la medida real.
Si son 2 centímetros, 2 por 5 serían 10 metros, y así sucesivamente. Los planos de 1 en 100 son los que más se utilizan para ya los planos como cortes, elevación, arquitectónico, que son los que más vemos, en donde la escala 1 en 100 equivale 1 centímetro, equivale a 1 metro. O sea, te multiplicas el valor medido por 1. 2 centímetros serían equivalentes a 2 metros. 3 centímetros, 3 metros, y así sucesivamente. La escala 1 en 50 también son utilizadas para este tipo de planos. Ya cuando queremos entonces ampliar un poquito más el dibujo, puedo utilizar la medida 1 en 50. Por lo general, esta es la que más se ve, 1 en 50, en donde 1 centímetro equivale a medio metro. 2 centímetros equivaldrían a 1 metro, perdón. Y así sucesivamente. La medida se multiplicaría por este valor. Ya entonces en ampliaciones, como son desarrollos, como son los mobiliarios, las escalas de baños, cocinas, escaleras, las escalas serían utilizadas 1 en 25, 1 en 20. En 1 en 25 tenemos que 1 centímetro equivale a 25 centímetros. Nuevamente la conversión. Se mide y se multiplica por este valor. 1 en 20, 1 centímetro equivale a 20 centímetros. Ya para detalles inclusive más pequeños, la escala 1 en 10, 1 en 5 y 1 en 2. En donde 1 centímetro en 1 en 10 equivale a 10 centímetros. En 1 en 5 equivale a 5 milímetros. Y 1 en 2, 2 milímetros. Así sucesivamente, ¿no? Aquí vemos la representación, como vendríamos. En la escala de 1 en 100, 1 centímetro equivale a 1 metro. 1 en 50, 2 centímetros es 1 metro. 1 en 25, 4 centímetros para 1 metro. 1 en 20, 5 centímetros para 1 metro. Y 1 en 20, 10 centímetros para 1 metro. Así que ya saben, ¿no? Cuando necesita referenciarse, este valor se multiplica por este. Y así consideran la medida real. ¿Alguna duda sobre las escalas o necesitan alguna información extra sobre este detalle? Entramos ya en los planos. Este plano es el topográfico. Es un plano que de pronto muy poco se puede ver en los campos, ya que es un plano previo para conocer los detalles que podemos ver en un lote antes de la construcción. Aquí podemos tener información tales como qué hay en el lote, como si hay construcciones existentes, si hay ríos, si hay caminos, si hay veredas, si hay carreteras, si hay cercados, si hay árboles, de todo tipo de información aquí. Pero lo más relevante de este tipo de planos son las curvas de niveles. Las curvas de niveles representan la diferencia de alturas en un nivel, en un lote o un terreno, por decirlo así. Esto que ven aquí son las curvas de niveles. En él hay un número que representa los diferentes tipos de altura. Sería la vista de 2D de un elemento que podríamos decir este. Es la representación. Aquí se pueden ver las diferentes alturas. Podemos ver diferentes tipos de altura. Aquí hay una altura, acá hay otra altura, acá hay otra altura, acá hay otra altura, otra altura. Podríamos decir que ahí, eso lo va a determinar los estudios, pero podemos aquí decirlo, darle una medida X de altura como de 10 metros cada una para tener una idea, ¿no? De un ejemplo. Como ven la colina o montaña o cerro, como quieran llamarle, tiene una forma en forma de cono generalmente. La cima por lo general es más pequeña y va aumentando a medida que va bajando. Porque esto es la forma natural en que le gusta comportarse a las montañas, siempre de forma cónica, por la gravedad agarra una forma de esta magnitud, en forma de cono, ¿no? Ella siempre va a querer buscar. Por eso es que cuando se construye y cortan a 90 o a más y coge agua, generalmente ella se deslava por esto, porque esa es su forma natural, que siempre quiere buscar lo que es la tierra, ¿no? Entonces vemos el ejemplo. El punto más alto en la primera altura sería 40. Se representa aquí una pequeña circunferencia. Bajamos 10 metros, por decir algo, a 30. Se representaría un poquito más grande. 20, 10 y 0. Entonces, esto es lo que utilizamos para referenciar los planos.
¿Cómo sabemos entonces? Hay que ver el número en medio de lo que sería la curva de nivel para saber. Aquí podríamos decir que sería un nivel, digamos, por un número 100, 90, 80, 70, 60 y así sucesivamente hasta el punto más bajo que podría ser este. Sabemos entonces que va de mayor a menor así este sentido. Pero también podría ser al revés. Podría ser que acá está el 100, 90, 80, 70 y acá el punto más bajo. O sea que ya con los números en la curva de nivel tenemos la información necesaria para saber cómo serían entonces las elevaciones del terreno. Y de esta forma entonces realizar los estudios para ver cómo sería la manera más cómoda para hacer nuestra edificación. Si queremos hacerla a un solo nivel, si queremos rellenar los puntos más bajos con los puntos más altos, si es necesario traer material de afuera para rellenar, si es necesario también hay un río, una quebrada, acondicionar el terreno, si hay que hacer muros de contenciones. Estas curvas de nivel nos van a dar esa información. Y entremos en lo que son las simbologías que vamos a ver en los planos. Los tipos de líneas, la intensidad de las líneas, los círculos, triángulos. Hay diferentes formas que expresan diferentes detalles en la construcción. Aquí veremos algunas de las principales líneas. Sé que así verlo de golpe es un poco, de pronto, mucha información, pero ahora lo vamos a ver poco a poco en los planos, así que por lo general quiero que visualicen entonces los diferentes tipos de líneas. Por lo menos, línea normal es un trazo. Vayan a ver líneas entrecortadas para proyecciones, línea, punto, línea para ejes. Los muros, inclusive, la intensidad de los muros nos dicen mucho del tipo de la construcción. Por lo menos, dos líneas paralelas en horizontal es un muro sencillo. Puede ser inclusive hasta una pared de gypsum o una pared de bloque. Un muro con más intensidad en sus líneas significa que ya entonces ya soporta una carga. Y si tiene algún relleno dentro, oscuro o más claro, representa inclusive que puede ser de concreto armado o concreto reforzado u otro tipo. Entonces la intensidad de las líneas representa una capacidad de carga que pueda ejercer dicha estructura. También podemos ver líneas entrecortadas que son de cortes, así como zigzags. Las líneas de cuotas de las medidas pueden ser representadas de diferentes formas. En diagonal, con flechas cerradas o abiertas con puntos. Lo general, las medidas van a estar o encima de la línea en el centro o en medio de la línea. Siempre en el sistema métrico, metro. Si son 10 metros, 10 M. 5 metros, 5 M. Siempre en el sistema métrico van a estar las medidas en los planos. La escala real, que es una representación para ayudar a tener una idea de las mediciones, porque aquí nos ayuda. Aquí nos dice que aquí hay 1 centímetro, que equivaldría a 1 metro, acá 2 centímetros, que es 2 metros, y así nos ayuda, es como una ayuda visual para calibrar entonces las medidas en el plano. Muchos lo tienen, otros no, todo depende del desarrollador, el dibujante, si lo pone o no. Hay diferentes formas de también poner lo que sería el norte magnético. Círculos, con triángulos, con esfera, con el plano cartesiano, que es la cruz, pero siempre va a tener la N. Y va a estar orientados. El norte puede ser así, así. Así que dependiendo de la orientación magnética va a estar de diferentes formas la indicación de este norte. Va a haber círculos de detalles, triángulos que representan entrada y salida, estas flechas con porcentajes que representan lo que sería un desnivel, una pendiente. Puede ser utilizado en techos o puedes utilizarlo en plomería también. Detalles de corte, un detalle que tiene varios tipos de construcción. Importante también son los niveles, los N que se le llaman, por lo menos en este caso NPT, que significaría nivel de piso terminado. Pero como este hay otros tipos de niveles. Está el nivel de terreno natural, que es el antes de la construcción, nivel de piso terminado más 10 centímetros, nivel de piso terminado 0. Siempre que estén en los planos van a salir así, NTN. Pero debe haber un cuadro de simbología donde debes decir qué significa el NTN o el NPT. Debe salir en un cuadro de simbología, siempre. Así que bueno, también tenemos lo que serían niveles de relleno, niveles de piso interior, nivel de piso exterior.
nivel 0, nivel de banqueta, nivel de jardinería, de cerramiento cuando son las vigas, nivel de superior de petril, de cubierta cuando son los techos, las losas, van a estar siempre. Otra simbología común es la de puertas, que son dos líneas horizontales en forma de rectángulo con este semiarco que representa el abatimiento, el sentido en que abre la puerta. Esta sería la puerta en una vista vertical. Las escaleras se representan así, un rectángulo, y se pone la numeración de las escaleras, 1, 2, 3, 4, y el sentido, por lo menos si estamos en la planta inferior, la flecha que indica que sube. Si estamos en la planta un segundo piso, tendría que ser la flecha en el sentido contrario, diciendo que baja. Tenemos este detalle de ducto, de rampa, dirección de apertura, y la ventana, que generalmente serían dos líneas verticales, horizontales, perdón, y en el interior pueden tener 2 o 3 líneas más, representando lo que sean los vidrios, o si son francesas, van a tener ese detalle. Por lo menos, hay varios tipos de planos, por lo menos 3 formas de representar el plano. Tenemos lo que sería este que es de planta, que es como si cortásemos la edificación a la altura de 1,10, 1,20 más o menos de altura, de forma horizontal, como ven. Este corte sería a esta altura. Y en estos planos se pueden ver lo que serían las paredes, el espacio de la puerta y la conformación de la ventana, que sería, por eso se representa así, porque sería un corte que toma parte de la ventana, y el espacio de la puerta. Aquí también nos dice el ancho de los muros. Un corte vertical dentro de la construcción se le llamaría elevación o corte, que nos representa un elemento vertical dentro de la construcción. Aquí podemos ver entonces serían los muros, detalle del techo, de la viga y parte de las ventanas. Y lo que serían las fachadas o alzadas es como si saliésemos de la construcción y viéramos desde afuera el detalle en vertical. Podríamos ver la parte frontal, si hay ventanas, si hay puertas, las alturas del bloqueo, de las paredes, la forma del techo. Puede ser de frente, hay fachada frontal, posterior y los laterales. Entremos en la planta arquitectónica, que es por mucho el plano más conocido, es el plano que nos da información de distribución de lo que es la edificación, si es una casa, dónde están las habitaciones, dónde están los baños. Todos los elementos se van a hacer por escrito y nos van a dar la información de dimensiones, qué tan ancho, qué tan largos son las habitaciones o los espacios dentro de la habitación, dónde están las puertas, dónde están las ventanas. Este plano nos va a decir. Como le he dicho, el plano hay varios niveles y varias formas de construir. Se puede acondicionar un terreno a un solo nivel, aunque no siempre es conveniente por el tema de los deslaves. Puede aprovechar ese terreno a hacer una construcción en varios niveles. Todo según el diseño y la comodidad, ¿no? Es bueno a veces aprovechar el terreno para, de cierta forma, ahorrar materiales y utilizar lo que sería el terreno a nuestro favor. Aquí vemos un plano arquitectónico mínimamente ilustrativo. Posteriormente trabajaremos en un plano de una vivienda sencilla para ir trabajando en los diversos tipos de planos. Este es representativo porque me gusta, tiene varios detalles que podemos para irnos familiarizando con los planos. La principal característica, como les dije, es la distribución de los espacios. Aquí nos dice que tenemos una habitación principal que tiene su baño. Está recreada, ambientada con los muebles que ocupan dicho espacio. Vemos la cama, vemos detalles mobiliarios como si fuese una piscinita. En los baños vemos el detalle de inodoro, de lavamanos y de la ducha. Detalle en los baños es que podemos ver el lugar de desagüe. Aquí vemos este pequeño círculo que representa el desagüe, punto para el plomero tener una idea de cómo o por dónde debe estar la tubería de desagüe. Puede utilizarla por aquí, por acá, como sea más cómodo. Siempre el desagüe. Aquí vemos el desagüe del inodoro y aquí la del lavamanos. Generalmente los desagües en las duchas deberían tener una X que representa el punto
de desagüe. Más informaciones nos da la cocina. Vemos el fregador también importante para el tema del desagüe, entrada de agua potable, plomería. El tanque, la estufa, es un tema bueno para ver si son edificaciones, las entradas de tuberías de gas, es un tema a tomar en cuenta en el diseño. Y el tema también de refrigerador para el tema eléctrico. El refrigerador siempre es recomendable que tenga su toma independiente porque es un electrodoméstico que está permanentemente conectado, así que por lo general siempre se le destina un circuito a él. Y eso lo veremos en el último plano, que es electricidad. Vemos también detalles de la sala, su distribución. Vemos que tenemos como una pequeña terracita, 2 habitaciones secundarias, con un baño exterior. Vemos la distribución de las paredes. La habitación viene así en este sentido. Tiene un pequeño closet, aunque no lo diga, es aquí. Aquí podría decir closet, sencillamente letras, o podría tener unos dibujitos como si fuesen los ganchos o la ropa adentro para ambientar un poquito más el ambiente del closet en sí. Podemos ver la puerta, el detalle de la puerta, como ven, el rectángulo con el abatimiento hacia esta pared. Abre en este sentido. Hay una puerta aquí, otra puerta acá. Generalmente las puertas tienen diferentes tamaños, así que podría llamar puerta 1 o puerta 2, decirlo así, porque una puerta de recámara generalmente es un poquito más grande que la de baño, ¿no? Y entonces son detalles que se pueden mostrar en otro tipo de planos, que serían planos de elevaciones, planos complementarios. Vemos el detalle de la ventana, aquí la pueden apreciar. Una ventana de baño, una ventana de recámara, que es un poquito más amplia. Aquí otra ventana, acá otra ventana, aquí otra puerta con sentido de apertura. En las habitaciones también podemos apreciar la puerta aquí, la puerta de baño acá. Y aquí vemos otro tamaño de otra ventana. Porque tenemos 3 ventanas diferentes y 2 tipos de puertas. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos las cuotas, las medidas. Tenemos generalmente la medida total, que vendría desde esta pared a esta pared, una medida total de 9.74 metros, que representa la longitud de esta pared. Tenemos también medidas parciales que serían de paredes interiores, por lo menos de esta habitación mide 3.59. Un detallito interesante es ver la línea esta de proyección, que nos dice que es desde la pared, de la mitad de la pared, no es del total. Esto se utiliza para darnos eje y coordenadas, o sea que hay que tener cuidado de saber que no es la pared completa. Si el muro mide 10 centímetros, sabemos que hay que agregarle 10 centímetros más, sería 3.69, por decirlo así. Así que siempre es bueno que ver la terminación de la línea de dirección. Vemos la del baño también 1.91, 4.24, esta otra dirección. De este lado también podemos apreciarla. La total de 15.25, de centro a centro. Las interiores, como vemos, 2.45. Esta es una medida que no representa esta pared del baño. Como ven, tiene la medida hacia esta pared. Esta acá, que es la del baño. 2.45 mide esta pared interior. Y la complementaria 1.21 para tener entonces la medida del cuarto. La sala 6.10, 1.91 el baño, 3.59 más 1.91 sería la de esta habitación. Aquí está 3.22 que representaría la pared de la cocina que separa la sala. ¿Qué otra información nos da? Interesante. Vemos que tenemos números y letras. Estos números y letras nos dan como si fuese una coordenada. Son números de referencia. En el campo, digamos, en el plano, digamos, quiero decir esta sección, le diría, quiero que revisen la sección C1, D1. Sabían que entonces esta sección. O la E1, E2 sería esta pared. Es una forma de referenciar en el campo los elementos con este sistema de coordenadas.
Acá vemos entonces, este sería un plano que vamos a seguir trabajando más adelante, de una casita sencilla que son de 2 dormitorios, sala, comedor y cocina y baño. Vemos entonces varios detalles que no vimos en el anterior. Vemos la medida total, las medidas parciales. Vemos una proyección, dice proyección de techo. Este es un elemento que en este plano no se ve, pero se sabe que que es un elemento complementario de otro plano, en plano de cubierta de techo. Pero se nota que hay una separación de por lo menos unos 70 centímetros de separación de la construcción. Es un detalle que a veces hay elementos en estos planos arquitectónicos que se pueden ser elementos de otros planos, de un segundo piso, de un techo, así que hay que tomar en cuenta. Vemos también, aquí vemos que las ventanas y las puertas están seccionadas, como le dije anteriormente. La ventana tipo A, acá hay otra ventana tipo A, y esta ventana que está acá tipo B, que es la ventana del baño. Vemos otro detalle que sería A, que es un plano de elevación. Tenemos una vista que nos muestra esta información de acá. Es un corte vertical, como le mencioné. Y posteriormente lo vamos a ver, el plano de elevación o de corte. Nos dice que hay un plano especial para ese corte. Nos dice también que hay dos tipos de puertas diferentes. A pesar de que sean de igual medida de un metro, tienen diferentes características. Hay una tercera puerta en la del baño. 3 tipos de puertas. Estos elementos círculos nos dicen que hay un plano de elevación que nos va a dar los detalles de cómo son estas puertas y ventanas. También vemos las intensidades de la línea. Vemos estos muros que son más gruesos que estos. Estos posibles ser muros de 15 centímetros y estos de 10 centímetros, por decir algo. Eso habría que corroborarlo ahora con el plano de cimentación. Vemos esto oscuro, que representaría una columna, 3 columnas, otra columna, 2 columnas acá, 2 columnas acá, 3 columnas acá, bueno, y una tercera columna acá. Vemos este elemento que también demuestra una carga, pero con menos intensidad que esta. Esto denotaría lo que serían los cerramientos, o que se le pueden llamar columnetas, o en otro lugar le llaman castillos, que serían columnas de menor intensidad. Y ahora en el plano de cimiento lo veremos esos detalles. Bien, creo que no se me queda ningún elemento por mencionar. Esto sería referente al plano arquitectónico. Estas son los planos complementarios que nos estaba diciendo, que son de fachadas, que es como si saliésemos de la construcción y lo viéramos desde afuera, ¿no? Vemos la vista frontal y nos dan detalles como qué forma del techo, cómo sería. Por lo menos aquí vemos un techo de 2 aguas, nos dice que es de zinc y más detalle. Lo veremos en los planos últimos, que sería un plano especial para techo. Nos dicen las ventanas, donde están ubicadas. Vemos 2 ventanas, tipo A. Vemos la puerta, tipo 1. Vemos la altura del bloqueo del muro, que sería de 230. Y vemos el punto más alto, que sería 273. Nos dice que tiene una viga de techo. Tenemos la vista posterior, que es la trasera, que dice que tiene los 2 tipos de ventanas, la ventana tipo A y la ventana tipo B. Así que hay un elemento de tina para una lavandería exterior. Igual nos dice los mismos elementos, la puerta, la altura máxima en el centro y la altura pequeña para el desnivel. Las laterales, izquierda, que nos dice que no hay ningún elemento visible como puertas o ventanas, pero sí hay elementos ocultos que podemos apreciar, como que sería aquí esta proyección que pueden ver, es la proyección de la columna, proyección de columna, que sería el espesor que estaría oculta en el repello, que cargarían lo que serían las vigas de techo. Aquí están los 3 vigas de techo. Vemos otra columna más angosta y otra columna. Y la vista de derecha igualmente nos dicen que si hay un espacio abierto aquí, y igual nos proyecta lo que serían las columnas ocultas y las alturas de los techos. Aquí vemos los detalles que le mencionaba antes, de detalles de instalaciones de las puertas. Nos dicen
Ventana tipo A, ventana tipo B, puerta tipo 1 y 2 y puerta tipo 3. Veamos un poquito el detalle de los materiales. Dicen que las dimensiones las vemos en una escala 1 en 25, como les decía, que son escalas que se pueden utilizar para detalles de este tipo. Dice que tiene 1 metro de alto por 1 metro de ancho. La nota dice ventanas corredizas o francesas de 1 metro por 1 metro, estándar con marco PVC o aluminio, color blanco con su respectiva malla contra insecto. Aquí inclusive nos dicen todos los detalles, cuál debe ser más idóneo para la instalación. La ventana tipo B, 1,25, dice que tiene 94 de ancho por 32 de alto centímetros. Nos da dos opciones, da ventanas ornamentales de 30 por 30 o corredizas con marco de PVC o aluminio, con su respectiva malla contra insectos. O sea que aquí nos da la opción más cómoda para el constructor de utilizar, ya sea una francesa o varias ornamentales. En la puerta vemos una puerta tradicional de industria que se puede conseguir en cualquier ferretería de 2,20 de alto por 1 de ancho. Nos da los detalles de instalación de bisagras, que serían 3 bisagras de 3 pulgadas, de 3 bisagras de 3,5 pulgadas por 3,5 de latón de cobre de bronce. Los detalles, por lo menos de este tipo, como diámetro de tubería, tornillos, clavos, algunos alimentos de plomería. Aún utilizamos la nomenclatura inglesa, que son las pulgadas del sistema inglés, que se llaman pulgadas y pies. 2 pulgadas significan pulgada, dos rayitas significa pulgada, una rayita significa pies. Todavía tenemos esa costumbre americana de comprar y vender esos productos de esta forma, ¿no? Aunque debería ser todo sistema métrico, pero bueno. Dice el detalle de la puerta, dice que serían puertas con estructura de madera con forro de lámina de metal lisa, calibre 25 en ambas caras. O sea, serían puertas de semiseguridad, serían posiblemente para la puerta de entrada y de salida. La puerta número 2, puerta de estructura de madera de forro de Playwood. Estas serían las puertas para los cuartos, que no requieren tanta seguridad. 3 bisagras, igual. Y vemos el detalle de la tercera puerta, que es una puerta más angosta, de 70 centímetros de ancho por 2,20 de alto. Una normal de baño. Se puede conseguir en cualquier supermercado de este tipo de construcción. Puerta con estructura de madera con forro de plywood. Utiliza las mismas 3 bisagras para su instalación. Serían los detalles para este tipo de construcción. Inclusive podrían poner más detalles como el gypsum, si tiene, tener también de los pisos, si es el piso de acabados, si es piso sencillo, todos esos detalles se pueden poner también en este tipo de plano de acabados. ¿Alguna consulta de estos tipos de planos de arquitectura? Bueno, entremos a los planos de cimiento. Los planos de cimiento son por mucho un plano estructural, un plano muy delicado, de mucha responsabilidad. Debe ser diseñado y calculado por un ingeniero estructurista. Aquí nos va a dar información como el tipo de cimentación es necesaria, la zapata, la columna, qué tan ancho debe ser la columna, las vigas, el tipo de acero que deben estar dentro de esas columnas para reforzarla, la dosificación del concreto. Dosificación se refiere a los que no tienen conocimiento, es que el concreto tiene varios tipos de hacerse, ¿no? Para cada función diferente. Tenía un detalle de concreto. Bueno, para decirle, hay diferentes tipos de dosificaciones. Digamos, ¿qué es el concreto? El concreto es la mezcla de cemento, arena y grava. Si utilizamos más grava que arena, el concreto va a ser más resistente. Así que hay diferentes tipos de concreto para diferentes tipos de estructuras. Hay desde 100
100, 200, 300 kilogramos fuerza. El acero también tiene diferentes tipos de espesores, por decirlo así, de diámetros, y cada uno se utiliza para diferentes funciones. Antes de entrar en los detalles técnicos, como son las cimentaciones y la zapata, hay un tema bastante delicado que sería el terreno en sí. Conocer nuestro terreno es lo más importante y va a dictaminar el tipo de cimentación adecuado para la construcción. Sabemos, digamos que ya hizo un estudio y decidimos hacer una vivienda unifamiliar, una vivienda de 2, 3 pisos, o un edificio, o un hospital. Ya sabemos el peso que va a hacer, que va a ejercer. Y más o menos sabríamos la capacidad del diámetro de las columnas, ¿no? O de las vigas para soportar las estructuras. Pero necesitamos saber un dato más, que sería la capacidad de resistencia del suelo. El suelo tiene diferentes tipos de capas, por decirlo así, y cada capa tiene una capacidad portante, una capacidad de resistir. Ahora mismo estamos sentados, le pongo un ejemplo sencillo. Estamos sentados en una silla y a su vez estamos ejerciendo una fuerza sobre el piso. Mi peso más el de la silla tiene que ser soportado por el piso. Si el piso no soporta esa fuerza que ejerce todos los elementos, lo vamos a hundir. Así que es importante saber la capacidad del suelo. Pero si al contrario, si mi peso y el peso del suelo son mayores a la resistencia de la silla, se va a romper. Por eso que es necesario calcular los elementos estructurales muy minuciosamente, ¿no? En eso pasaría, si no hacemos una zapata adecuada, puede asentarse, puede romperse, las columnas se pueden romper. Así que todo va en armonía. Volviendo al tema del suelo, hay diferentes capas. Por lo general, un suelo típico serían unas 10, 15 centímetros de capa orgánica, no tiene ningún tipo de resistencia. Es donde están las raíces de las hierbas, de los árboles. Es un material que debe ser sustituido de la construcción. Posteriormente podemos encontrar suelo arcilloso, limoso, arenoso. Pueden tener muy baja capacidad de resistencia, capacidad portante. A medida que vamos bajando, se van fortaleciendo estos suelos. Vamos consiguiendo un suelo mejor, suelo selecto, como sería tosca, arenoso, con, con, con grava de diferente tamaño, hasta llegar a la roca madre. La roca madre es por mucho lo más resistente que hay, que es donde la construcción es de mucho peso, de mucha carga, son los que se sostienen acá con los pilotes, ¿no? Entonces, sabiendo lo que hay en el suelo, podemos hacer un estudio, ¿no? Una clasificación, donde los suelos que tienen fragmentos de arena o grava son los suelos de mayor capacidad. La arena también tiene buena capacidad de carga, pero si encontramos suelos arcillosos o limosos, tenemos muy baja capacidad de carga. ¿Qué pasa con la arcilla? La arcilla trabaja bien cuando está seca, pero si le echamos un poquito de agua, digamos que ponemos un poquito de arcilla en la mano, le echamos un poquito de agua, la apretamos, se va a salir entre los dedos. Su capacidad plastificante no es buena para hacer una capacidad de compactación y va a salir. Lo mismo va a pasar cuando se ponga la zapata. Va a sentir la presión y va a salir hacia los costados. Lo que va a provocar es desestabilizarse la construcción. Así que por eso hay que hacer un estudio de suelo, que sería una máquina que hace perforaciones a diferentes niveles y entonces de allí se lleva al laboratorio y se determina la capacidad del suelo. Tenemos que los suelos limosos, que serían suelos que tienen muy poca, casi nada de resistencia, peor aún que la arcilla. Es como si fuera arena movediza. Es un pantano totalmente sin carga. Así que esos son suelos totalmente descartables. Sabiendo entonces la capacidad del suelo, podemos determinar entonces la cimentación adecuada. Aquí tengo una tabla con las cimentaciones más utilizadas. Estas tres primeras, o más que nada estas dos principales, serían la zapata corrida y la aislada, son utilizadas en suelos con muy buena resistencia. Y estas que están acá serían para suelos de muy baja resistencia, que serían la zapata combinada o losa de cimentación. La zapata corrida se utiliza, es como esta que pueden ver alrededor, que sería un piso de concreto armado
sea, reforzado con acero, que va por toda la construcción. Donde van todos los muros, va esta zapata. El espesor depende del peso de la vivienda, del edificio, y el suelo. Va a depender entonces qué tan ancho, qué tan alto va a ser la zapata, que sería como un piso. La zapata aislada se utiliza más para edificaciones de multinivel, que es donde se carga mayormente con columnas. Igualmente, el peso de la estructura más el del suelo va a determinar sus dimensiones. Esta escalonada, como lo mencionaba anteriormente, si el terreno está a desnivel, es más práctico, si el suelo lo permite, hacerlo a diferentes niveles para ahorrarnos materiales, ¿no? Sería muy inconveniente bajar todo esto a un solo nivel, se gastaría mucho material innecesario, ¿no? Y estas zapatas, que sería como flotar, pueden ser en terreno arcilloso o fangoso, limoso, por decirlo así, donde prácticamente la estructura va a estar flotando. Es como, le pongo un ejemplo sencillo. Hay diferentes tipos de carga, que serían carga puntual y carga distribuida. ¿Qué pasa si yo piso un clavo en una tabla? Cuando la piso, el clavo va a atravesar el piso, el pie. Pero si yo piso una tabla que tiene más de 50 clavos, el peso de la bota se va a distribuir por todos los clavos y me va a permitir estar sobre esos clavos como si nada. Y esa es una carga distribuida, que de esta forma así que funciona la zapata. Tenemos entonces una carga puntual, que sería bajada por una columna, y una carga distribuida, que sería por la viga. Vemos cómo se comporta entonces una carga. Tenemos la losa, que es una estructura pesada, va a ser soportada horizontalmente por lo que serían las vigas, que van por todo su contorno, o inclusive por el interior pueden tener más. Esta carga la va a distribuir a la columna, van a ser distribuidas las columnas, y a su vez hacia la zapata, y la zapata hacia el suelo. Esa sería la distribución de las cargas, ¿no? Y por esto es lo importante de los cimientos, y por esto es tan delicado hacer los cálculos correctos para su distribución de peso. Y esto es lo que le mencionaba, lo que puede pasar cuando no se, no se hace un estudio de suelo adecuado. Aquí tenemos la altura que debería ser, y si el terreno es malo, él va a sentarse. El asentamiento es que se desliza o baja la estructura. Como son estructuras rígidas, cualquier movimiento va a hacer que se fracture o se decline, ¿no? Y todo esto es perjudicial para las construcciones. También veremos lo que sería en el armado de columnas, que son refuerzos horizontales, y las vigas, que son verticales. Vamos a familiarizarnos entonces con los elementos que le estaba mencionando. Las columnas, como le dije, son elementos que cargan verticalmente, ¿no? Está compuesto por concreto armado y reforzado con acero. Estos son más robustos, en general sobresalen más de las que son los muros de paredes, o pueden inclusive estar aislados, pueden ser un elemento separado de los muros. A este elemento lo acompañan las vigas, que también se le llaman traves en otros lugares. Pueden ser vigas de amarre, vigas de losa, por decirlo así. Dependiendo de dónde está la viga, se le pueden dar diferentes nombres. En este caso, se le llaman trave, que sería arriba. Generalmente también son prácticamente iguales a la de la columna, por lo menos lo que sería el ancho. El alto puede variar. Y en el suelo también necesita otro refuerzo si es muy alta la columna o recibe mucho peso, sería la contratrave o viga sísmica, que sería en el pie de la columna. Porque cuando se le aplica una fuerza, él va a querer abrirse de abajo, ¿no? Entonces, esto lo ayuda a cerrarse completamente, lo que ayudaría a la contratrave. Tenemos entonces elementos iguales, pero de menor categoría, que serían los llamados castillos o columnetas, que serían iguales con las columnas, pero serían serían menos anchos. Estos prácticamente se esconden dentro de los muros. Su función no es cargar, sino su función es reforzar el muro, las paredes, ya que como saben los muros, los bloques, los ladrillos son huecos y son débiles. Por la altura y por el espaciado se vuelven débiles en distancia. Entonces
Los castillos fortalecen cada cierto espaciado. Se recomienda no hacerlo 2 veces más alto, que el espaciado de los castillos no sean mayor a 2 veces su altura. Por lo general, se podría decir que no superen los 5 metros. Se recomiendan 4 metros el espaciado. Igual tiene sus complementos horizontales, ¿no? Que serían la cadena de desplantes, que serían abajo, y los de cerramiento, que serían arriba, las vigas de cerramiento. Igualmente quedan prácticamente escondidas en los muros, porque su función es fortalecer el muro. Veamos entonces ya en los planos, ya que conocemos las estructuras que componen prácticamente la vida del planecimiento, conozcamos más o menos los planos. Vemos el plano de planta, donde vemos la distribución de las paredes. Vemos los detalles constructivos como si fuesen las zapatas. Vemos los detalles de muro, donde van los castillos. Y vemos el bloqueo. Aquí vemos otro plano meramente ilustrativo. Después trabajaremos uno con el que estamos trabajando anteriormente, la casita sencilla. Aquí quiero que aprecien el detalle. CA, CC, CB. Vemos que son detalles de estas secciones. Los CA son paredes exteriores que van hacia la construcción. Las paredes CB son detalles de los cimientos de paredes interiores y el CC es un detalle de pared exterior diferente al del CA. Aquí podemos ver los detalles de dicho A, B, C, cómo van desde la zapata hasta el bloqueo. Ahora se los enseñaré en detalle. Como les mencionaba, los castillos también refuerzan los muros. Aquí podemos apreciar el detalle. Estos serían los castillos. Su función es fortalecer este muro. Y como una puerta es una debilidad del muro porque es un agujero, utilizamos los castillos cada vez que vamos a encontrarnos una puerta en los dos marcos para fortalecer esta pared. Igualmente en las ventanas también utilizamos lo que serían los castillos, acompañados del dintel y el alfer. Aquí vemos entonces los detalles para puertas y ventanas de reforzamiento con castillos y los detalles de vigas arriba y abajo que requieren las puertas y ventanas. Vemos también los detalles de cómo son las dimensiones de las columnas, de las vigas y cómo se amarran entre sí. Aquí vemos un plano ya. Seguimos con el planito sencillo que le mencionaba, de las 2 habitaciones con sala, comedor y baño, donde vemos la distribución primeramente de las columnas. Vemos, las columnas tienen el detalle 1. Vemos columna, 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 columna. Estas columnas van a cargar la viga de techo. Como la vimos, viene así. Sube y baja. Entonces, estas son las del centro, que son las más altas, las 3. Y las son las más bajas. Esa información nos la dieron las vistas frontales y laterales. Vemos también el detalle de la cimentación tipo A, tipo B y tipo C. Vamos a verla. Cimentación tipo A, tipo B y tipo C. Estudiemos un poco la tipo A. Hay 2 tipos que nos dan, dependiendo del suelo, ¿no? Como ven, hay una que es más corta y otra más grande. Veamos la corta, que es idéntica, para no perdernos. Nos dice que comenzamos de abajo hacia arriba. Vemos la zapata, que sería de 30 centímetros por 15 de alto. 30 por 15. Dentro de ella el armado reforzado con acero nos dice que son 2 varillas del número 4. Y vemos este punto y este punto representan esas 2 varillas que van a ir a lo largo de toda la zapata. Y esto necesita un anillo que se llama estribo, que va a abrazar los 2 varillas. Que son estribos del número 3, arroba significa distanciamiento, o sea, cada 20 centímetros va a haber un estribo amarrando estas 2 varillas. Como le mencionaba anteriormente, aquí está, que no lo encontraba. La dosificación de concreto varía, ¿no? Hay de 100, de 150, de 200, 250, 300. Son las que más se utilizan. Para muros, de 100. Para castillos, de 150. Para losas, de 200. Ya de 250 a 300 son para columnas y
columnas mucho más resistentes, ¿no? Aquí está su forma de hacerlo, ¿no? Digamos que la variación 2,5 de agua por 7 de arena por 8 de grava nos da esto, con una de cemento. Para hacer 1 metro hay que hacer esta proporción 5 veces, y así sucesivamente, ¿no? Esta es la especificación. No entremos en tanto detalle de eso porque no es la finalidad del curso, pero ya saben el dato. Vemos entonces los espesores de las varillas, los diámetros. Los diámetros varían de 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. La de 2 es de 5,16 pulgadas. La 3 es 3 octavos. La de 4, que es la que vimos acá, que son las de las zapatas, serían de media pulgada. Y los estribos serían de 3 octavos. Ya 5, 8, 10 son prácticamente para columnas de mucho más peso. Y también otro tema interesante serían los grados. Los grados son la capacidad de soporte también del acero. Hay de grado 40 que soporta 2.800 kilogramos, de 60 que es 400 y de 70 que son de 5.000. Es que son detalles que hay que tomar en cuenta también en los planos. Volviendo al cimiento, sabemos que son 2 varillas de media, que son las 4 a lo largo, y 3 y 2, y el estribo, perdón, que es del número 3, que son de la de 3 octavos, que vaya abrazando los 2 varillas a lo largo de todas las paredes. El concreto nos dice que es de 300 kilogramos. Como ves, un concreto bastante fuerte. Subimos y vemos entonces esto, que son de 3 a 6 hiladas de bloques de cemento de 6 pulgadas relleno. O sea, serían 6 bloques, número 6 relleno de concreto. Aquí serían de 2 hiladas, si fuera el terreno fuera un poquito más pequeño, ¿no? Es igual. Nos dice entonces, seguimos con el espesor del piso. El piso nos dice que es de 300 kilogramos también, con un espesor de 8 centímetros. Vemos el detalle de refuerzo, una varilla que se coloca dentro del muro de bloque para fortalecer esta sección que es bastante débil, las uniones. Igualmente vemos el acero que sube hacia la pared también. La pared de bloques de cemento de 4 pulgadas, repellado de ambos lados. Aquí se utiliza mortero, que sería cemento más arena más agua, que sería para, que se llama repello, que sería en las paredes. Esta es la del tipo A, como ven. De este lado está el terreno natural y acá está la construcción, que son las del tipo A. La del tipo B, que son paredes interiores, vemos el mismo detalle. La misma zapata de 30 por 15, los 2 acero de media, abrazados por los estribos de 3 octavos, los bloques rellenos de 6 y los bloques de 4 arriba. O también pueden ser de 6 también, dependiendo. Como vimos, hay 2 paredes laterales que son de 15 centímetros también. Vemos entonces el piso igual de 8 centímetros. Y el tipo C, que es un piso exterior, que es para la terracita, donde comienza con 8 centímetros y en el punto más crítico, que es en el borde, se le ve un diente de 20 centímetros por 10 centímetros para darle esta forma y se fortaleza como hacer un pequeño escalón. Esto que está aquí se le llama relleno compactado. Como saben, el concreto tiene mucho peso, pesa bastante. Y si se deja material suelto, el piso va a aplastar el suelo, va a crear aire y se va a romper. Por eso se puede ver que el suelo a veces se rompe por eso. Se ven fisuras por eso, que no se compacta bien el relleno de abajo. Aquí podemos apreciarlo también, relleno compactado, donde todo lo que sería el área de construcción, que es bueno. Antes de tirar el piso, compactarlo muy bien. ¿Qué más podemos apreciar? Los castillos, vamos a verlo ahora, los refuerzos de puertas y ventanas, vamos a ver a continuación. Aquí podemos apreciarlo. Como les mencionaba, refuerzo alrededor de las ventanas, refuerzo alrededor de las puertas. Las ventanas aquí vemos el espacio de la zapata, que sería abajo. Subirían 2 varillas del número 4 que llegan hasta la viga de techo. Como podemos apreciar, esta viga. Suben de ambos lados 2 varillas. Los detalles importantes, bueno, aquí está el piso, vemos, y aquí el bloqueo llega hasta aquí.
Aquí estaría el espacio de la ventana representado por esta X. Aquí vemos entonces el detalle del alféizar, que es una pequeña viga con una varilla de 4 pulgadas en forma de L para fortalecer este punto bajo. Y en la parte superior una viga un poco más grande, que se llama dintel, que es compuesta de 2 varillas de media pulgada. Y acá se conectan los aceros hasta la parte superior. ¿Qué pasa si no reforzamos esto? Este espacio queda débil y van a fisurarse con el tiempo. Cualquier movimiento sísmico, que ya últimamente es más propenso en la ciudad de Panamá, antes no se veía, puede fisurarse estas áreas y provocar inclusive que este bloqueo caiga encima de esto, porque esto es un espacio que da un agujero débil en la estructura del bloqueo, como mencionaba. En la puerta igual todavía. Vemos la zapata que debería representado aquí, el suelo y todo el espacio de la puerta que sube hasta 220. Generalmente utilizan lo que serían la viga de amarre que le mencionaba, la utilizan prácticamente a la altura de la puerta para amarrar toda la pared de la vivienda con esa viga de cerramiento y aprovechar esta altura, ¿no? Para fortalecer sería toda la estructura de muros. Vamos a ver el detalle de columnas. Las columnas, aquí está. Acá está, tipo de columna, de 10 por 30 centímetros. Y vemos las 2 varillas de media abrazadas por el estribo a cada 30 centímetros de 3 octavos. La viga de techo, viga de amarre, que sería de 15 centímetros por 20, con 2 varillas de media, y los estribos de 3 octavos cada 30 centímetros. Y igual la de techo es idéntica también, de 10 centímetros más angosta la de techo por 30 centímetros de alto. Por 20 centímetros de alto, perdón. 20 por 10. Igual, mismo tipo de varilla, media y los estribos de 3 octavos. Aquí vemos un ejemplo entonces total de cómo se vería. Veríamos la zapata, verías el sobreseimiento que sería el bloqueo de 6 pulgadas relleno en este caso, puede ser también de concreto armado, pero en esta construcción basta con el bloqueo de 6 rellenos. Vemos la columna con sus 2 varillas, bueno, en este caso se ve repletado por 4, pero bueno, con 2 basta. Las estribos que vienen cada espaciado se amarran con la viga. Vemos entonces, aquí sería el espacio de la ventana, sería el dintel, y aquí sería los castillos que vendrían aquí. Aquí no está representado, pero sí vendríamos 2 castillos aquí y acá para reforzar la ventana y el alféizar acá abajo. Estos son otros tipos de simbologías que podemos encontrar también en este tipo de planos, que serían los ladrillos, cemento, tierra, concreto reforzado, vidrio, bloques, acero, concreto, piedra, y eso, que también pueden representar en estos tipos de planos de elevaciones para complementar y enriquecer más los dibujos. Les dejo una pequeña ambientación de lo que sería lo que vimos hasta ahora. Vemos el replanteo, las fundaciones, el sobrecimiento, el bloqueo, la columna, la viga de amarre y la viga de techo y el techo posteriormente. ¿Hay alguna consulta, alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Continuamos. Bueno, ahora veremos lo que son plantas de techo. Me salí. Ahora veremos lo que son plantas de cubierta, planta de techo. Posteriormente veremos planta de instalaciones eléctricas y de plomería. Las plantas de techo veremos entonces los detalles de la cubierta de zinc en este caso. Aquí nos van a dar el detalle
del zinc, el tipo de material del zinc, la forma del zinc, el detalle de la cumbrera, de las carriolas, de las fascias, cómo van la inclinación del agua, puede ser de una agua, 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas, todos los detalles referentes al techo va a estar encubierto en este plano. Aquí podemos ver el plano de techo y los detalles constructivos del mismo. Veamos entonces los planos de techo. Este plano está en 1.50. Vemos varios detalles. Vemos esta es un corte que representa el zinc. Aquí nos dice cubierta de zinc, corrugación transversoidal calibre 26, color rojo. Transversoidal es la forma del zinc. Aquí se puede apreciar la forma transversoidal que viene así, de esta forma. Nos dice el calibre y el color. El calibre es el espesor del zinc. Hay varios calibres, 16, más o menos, pero 26 es un calibre de muy buena resistencia y de buena calidad entre precio y calidad. Es un calibre bastante recomendable para la construcción de este tipo. ¿Qué más vemos aquí? Vemos lo que serían las carriolas. En las carriolas vemos varios detalles. Vemos que vienen así, forma de rectángulo, y vemos así, verticales, todo esto es carriola. En las carriolas hay dos tipos. Vemos la que serían las fascias, que vemos carriola galvanizada de 4 pulgadas de alto, calibre 16 para fascias. Las fascias son estas que son el contorno, que vienen por todo el contorno del zinc. Y las otras tipos de carriolas, carriola galvanizada de 4 pulgadas de alto, calibre 16. Carriolas galvanizadas de 4 pulgadas, calibre 16, que serían estas que están acá. La diferencia de estas pueden ser que estas no tienen un dientito que se le llama, la forma es así, tienen un dientito. En las fascias no la tienen para que calcen más fácil en las esquinas. Las carriolas normales tienen un dientito que ayudan a darle más fortaleza en las esquinas. Entonces vemos la distribución de las carriolas. Aquí vemos las fascias, las carriolas, carriola. En el centro, carriola, 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 fascia. Fascia y fascia en los extremos. ¿Qué más podemos apreciar? ¿Se acuerdan de estos rectángulos oscuros? Son las columnas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí viene la construcción. La construcción de las paredes viene en este sentido. Retirada 60 centímetros. Como ven, 60 centímetros. El zinc se proyecta hacia afuera. Y son amarradas por esto que se llama can. El can, canto libre, son 60 centímetros y esto va desde acá y se amarra lo que sería la viga de techo. Esta BT, que es la viga de techo de 10 centímetros de ancho por 20 de alto. Vemos otro detalle que dice retaqueo. ¿Qué es el retaqueo? Como le mencionaba, las carriolas, tenemos la viga de techo, que es esta, que es una viga, y entonces encima de la viga tenemos las carriolas, son 4 pulgadas. Queda un espacio entre la viga y el zinc, que hay que rellenar, se rellena con bloque. A eso se le llama retaqueo. Para que no quede expuesto, se puedan meter alimañas, frío o demás, se rellena con bloques. Se le llama retaqueo. Como ven, el retaqueo viene por todas las paredes laterales e interiores que acompañan la viga y el zinc. Todo retaqueo, retaqueo, retaqueo. Vemos la proyección, ¿se acuerdan que vimos en el plano de arquitectura? Que era esta sección, que es la proyección del zinc. Entonces el zinc sobresale todavía un par de centímetros posterior a la fascia, en este sentido. Como ven, un par de centímetros puede ser. Proyección de techo. En el centro, el zinc, como saben, el zinc es a 2 aguas. En el centro se colocan las 2 hojas y no queda totalmente cerrado. Por esa
vista que se le puede llamar, es propenso a que puedan entrar agua o alimañas o demás. Así que se le pone algo llamado el caballete, que es una lámina que se le pone en el centro de las dos uniones que ayuda a cerrar herméticamente las dos hojas de zinc. Aquí vemos el detalle, caballete de zinc liso, calibre 26, de 24 pulgadas de ancho, color rojo, para que haga juego. Viene prácticamente en las dos uniones. Vemos otro detalle más que hay, es esta lámina que vemos aquí, que es el aislante térmico de 5 milímetros por 1,22 metros de ancho en el área cerrada de la casa. O sea, que vendría el detalle de, vendría la viga de techo, la carriola, y arriba de la carriola vendría el aislante térmico, y encima vendría la hoja de zinc, y encima vendría el caballete. Una información que nos da entonces el plano de techo. Veamos entonces los detalles constructivos que nos ayudan a entender mejor el plano. Vemos que en la viga de techo hay un acero que amarra las carriolas para fortalecerlo. Hay que fortalecerlo de alguna forma, si no, se va a volar el techo, como pasa en muchas ocasiones, ¿no? En una estructura débil. Vemos el zinc cómo se atornilla y llega a la carriola. La atornilla en el punto más alto, que sería en la sección transversoidal, y amarra la carriola. Vemos la caída del agua en dos sentidos, la distribución del zinc, el caballete en el centro. Aquí vemos una lateral que vemos al final la caída. Y el mismo detalle, cómo sube el bloqueo, agarra la viga, y aquí vemos el retaqueo que llega hasta la sección del zinc. Esta que es un detalle complementario del de plomería, que vemos el tubo de ventilación sanitario, que vamos a ver en el plano de plomería, que es esto de ventilación. Por ahora quédense con esta imagen. Y un detalle muy curioso, bastante curioso, de un gotero, mire que no lo había visto hasta ahora. Y la función de esta es cuando el agua viene, gotea, él quiere atravesar así. Él llega aquí y cae. Evita que siga subiendo y pueda dañar la que es la viga, porque el agua es el enemigo número uno de la construcción. Entonces, un gotero, un detalle bastante ingenioso. Con la tubería, ¿no? Con la tubería viene y va a querer entrar hacia la construcción. Entonces lo va a bajar por aquí. Y como por la gravedad va a subir y va a bajar. Interesante. Son, como les he dicho, los detalles de construcción son complementarios a los planos de planta. Nos da una visión más amplia, ¿no? Y siempre es bueno ver los diferentes tipos de planos para tener una idea general de la construcción. Y es por eso que es bueno saber leer los planos, ¿no? Nos ayuda a interpretar totalmente de manera global la construcción. Vemos la planta, la complementamos con los detalles de elevación, con los detalles de constructivo, y nos da una visión, un panorama totalmente amplio. Esta es la sección que le decía del corte central de la sección CA, ¿se acuerdan? Aquí vemos totalmente el corte donde vemos la zapata, los bloques rellenos, el piso, la columna, la viga de techo, vemos el retaqueo, vemos las carriolas de la fascia, las carriolas normales, la proyección del zinc y el caballete. Vemos la proyección de la altura de 230 en el punto más bajo, de 270 en el punto más alto. Vemos la dimensión del can, 60 centímetros de canto libre, que es la proyección de la viga de techo, que vemos que es de 10 por 20. Vemos todos los detalles constructivos, ¿no? Inclusive la puerta, la proyección de un castillo, de la viga de dintel. Vemos todos los detalles aquí, piso, pared de bloques, de relleno, todos los detalles están aquí, piso acabado, está un nivel de piso acabado, relleno compactado, vemos toda la información aquí. En los planos sanitarios veremos la distribución de la planta, de los planos de agua potable,
de salidas sanitarias, serían los desagües, inclusive esta toma de gas y también de agua caliente. Veremos entonces, vamos a ver un plano, son dos planos complementarios, el de planta, donde veríamos la distribución de las tuberías. Aquí por lo menos vemos un plano sencillo, para que se vayan familiarizando. Aquí vemos la cocina, el baño. La tubería de desagüe es de 2 pulgadas, una caja de registro, aquí aumenta a 4 pulgadas con una pendiente de 1%, otra caja de registro. Sigue la tubería de 4 pulgadas con una caída del 1%, otra caja de registro que recoge la salida de las aguas del baño. Comienzan con 2 pulgadas en la del inodoro, la ducha y el lavamanos. Aumentan unas 4 pulgadas, se recogen una caja de registro y salen sea al tanque séptico o a la red de distribución sanitaria de alcantarillados o demás. Esto es una distribución sencilla, como ven. Punto importante, siempre hay que ver, hay que detallar el diámetro de la tubería, la pendiente. Y esto sería un isométrico, que es un complementario de cómo se vería la distribución real. Como ven, aquí sería el inodoro, el lavamanos y la ducha. Sería la distribución. Que tengo una idea, se ven de esta forma. Ahora, es meramente representativo. Ahora vamos a ver un plano real. Esto sería la simbología para representar los diferentes tipos de elementos que componen el plano de plomería. Las tuberías son una línea. Las ventilaciones son segmentadas. Ahí se ve la diferencia. Como vieron, la ventilación es la que va hacia afuera. Generalmente se sale por la altura, que ayuda a que la descarga sea mucho más rápida. La ventilación generalmente son como de 2 pulgadas. Tenemos la forma del codo de 45, que es una línea, y vemos que este es su símbolo, que serían 2 líneas que denotan el grado de inclinación. El de 90, su línea más corta. Codo de 90 con ventilación, como ven, aquí la ventilación tiene una reducción. Codo de cruz, forma, codo del T, la T sanitaria, su forma, la T sanitaria doble, la Y simple, la Y doble, la reducción, el sentido de flujo, que es la pendiente, la caída, la trampa es importante siempre poner en lo que son fregadores, lavamanos, tapón, terminal de ventilación de techo, caja de roscado de piso, sumidero, que es para las duchas, caja de registro. Y esta sería la distribución. Siempre importante, en cada plano siempre debe estar el cuadro de simbología. Siempre, siempre, siempre. Cada plano debe tener su cuadro de simbología, sobre todo lo que son de instalaciones. Plano de plomería, de electricidad deben tener su cuadro de simbología, porque los símbolos generalmente hay cierta armonía, cierta estructuración para hacerla, pero pueden variar de dibujante a dibujante, de diseñador a diseñador. Así que siempre es importante para tener la certeza total, siempre debe estar el cuadro de simbología. Y siempre uno debe tener la certeza y verificarlo de que así sea. Entonces veamos una distribución de una salida para que se vayan familiarizando de cómo se ve. Sobre todo, cuando queremos poner varios elementos, es necesario ponerle color y leyenda. Generalmente las de tubería de agua fría son azules, las de agua caliente roja, la de desagüe verde y ventilación un celestito. Y puede haber otro color que sería morado para gas o para decir algo, ¿no? Siempre debe estar la leyenda demostrada con el color y la leyenda de que pertenece a tal punto. Entonces tenemos tubería de diámetro de 2 pulgadas, que sería ventilación, como ven, la ventilación se une al de desagüe. Vemos la ventilación que recoge el desagüe del lavamanos, del inodoro. Esto, como le he dicho, es para que entre aire y le dé fortaleza al desagüe, vaya más rápido. Las verdes representan el desagüe, como ven, y va conectado al de ventilación. Recoge las aguas de la ducha. Aquí vemos una pequeña trampita. Aquí otra trampa.
la de lavamanos y también la del inodoro. Comienza con tubería de 2 pulgadas y siempre aumenta a 4 pulgadas para que sea más fácil el desahogo. Vemos la azul y la roja, que son siempre de media pulgada por lo general. Se ven más angostas donde entran y siempre tienen que tener su llave de regulación. Para cualquier emergencia, cerrarlas. La llave de ángulo que le llaman o llave de paso debe tener siempre su llave de regulación. Muy importante. Antes de la conexión, ya sea lavamanos, el inodoro o la ducha, tiene que tener su llave de regulación. Son las recomendaciones que siempre se ven. Aquí vemos entonces un plano de la casita que seguimos trabajando. Vemos entonces en la distribución esta sería de la toma de agua potable y esta sería la toma de las aguas residuales. Hay que complementarse entre la vista de aquí con el isométrico. El isométrico, como le digo, es el mismo recorrido, pero con más detalle. Veamos el recorrido entonces de la plano de agua potable, que comienza con el medidor, con la llave de paso, medidor, llave de paso de 3/4 de diámetro. Sigue con la tubería de 3/4 y llega una llave. Y aquí está la demostración que llega aquí. Hasta aquí llega. Se mete a lo que sería llave esa sería la llave que digo, de regulación para lo que sería el lavamanos, que sería representado aquí. La llave del inodoro, que sería media, y se reduce. Vemos entonces que aquí hay una T para ir al fregador con su llave de regulación y otra que va hacia la lavandería exterior, que va de media hacia la tina, y otra que va hacia la ducha. Vemos entonces las distribuciones. Todos estos son ángulos que cambian, por lo menos vemos una T, un codo de 90, vemos un codo de 90, una llave de cierre, la ducha. Todos los elementos están aquí. La de aguas servidas vemos lo mismo. Vemos entonces tubería de 2 pulgadas, los sumideros de 2 pulgadas que serían para el lavamanos, el inodoro. Vemos el cambio de 2 pulgadas a 4, que es para que va hacia el digestor o los tanques de control de agua de las tinas escépticas o el alcantarillado nacional, si es que hay. Vemos que siempre se unen entonces las 2 pulgadas para ventilación hacia el exterior. Aquí está la trampita, que es siempre necesario. Estas trampas ayudan a eliminar el mal olor que pueden ocasionar las aguas hervidas y evitar el control de plagas, porque a veces entran ratones o demás. Entonces, como aquí estas trampas siempre contienen un poquito de agua, evitan esas dos situaciones. Vemos entonces lavamanos, inodoro, baño, tina, todas las aguas servidas, entonces. Tienen representada aquí. Y acá también, entonces vemos, entonces. Ya en un plano más elaborado, donde van a poner toda la información, como pueden ver, vemos entonces los diferentes tipos de proyecciones, que vemos los verdes de desagüe, los rojos de agua caliente, los azules de agua potable, y vemos un morado que posiblemente sea de proyección de gas, que también se utiliza mucho, ¿no? Cada debe tener su propia información del diámetro de la tubería, del tipo de tubería, si es PVC, si es CPVC, porque bueno, el caliente generalmente utiliza otro tipo de tubería que es la CPVC, que es un poquito más resistente al calor. Si es de galvanizado o demás, debe estar detallado entonces. Cada línea debe decir el diámetro, si hay un cambio de reducción o de tubería, debe decirlo también con su diagrama entonces.
Ya entrando en el plano eléctrico, aquí veremos los recorridos de los circuitos electrónicos. ¿Qué son los circuitos? Los circuitos de recorrido de la electricidad que son llevados por las tuberías. Por lo menos aquí podemos apreciar el panel de distribución, que es el centro de carga de la electricidad, y vemos las ramificaciones, que son las tuberías que conducen los conductores eléctricos y nos llevan la energía ya sea al toma, a las luces y demás cargas, ¿no? Vemos aquí un circuito, vemos otro circuito, otro circuito. Entonces, en este plano estudiaremos esos distribución de circuitos. Veremos las acometidas, que sería esto, que es cómo entra la energía a la casa, que es por medio de este coupling que se le llama acometida, donde vienen de los postes de luz y entran a la casa, al medidor, y del medidor a la caja de distribución. Aquí vemos el plano y su cuadro de simbología. Podemos apreciar en la simbología varios detalles. Vemos este tipo círculo con varias líneas que parecen como un tipo sol, sería representativo a luces, en este caso de pared, pueden ser luces de techo, luces de pared. Vemos este círculo con dos líneas que se le llama, son para los tomacorriente. Este S que parece el signo de dólar, que sería interruptor sencillo. El mismo S con dos sería interruptor doble. Tenemos M, que es el medidor. Esta cajilla, que sería el panel. Los H, que son los detectores de humo. Y estas tomas especiales, que son los GFSI, que son tomas de corrientes especiales para lo que serían baños o cocinas, que tienen la particularidad de que tienen un pequeño interruptor, que cuando ellos reciben agua, se protegen y cortan la electricidad. Uno toca ese botoncito y nuevamente se reactiva la energía. Entonces, vamos a familiarizarnos entonces, pues. Vemos entonces el diagrama de luz, lo vemos aquí. Luz, 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 luz. Toma corriente, acá, 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 para aquí. Detectores de humo, lo vemos aquí, aquí, aquí. Interruptores en las paredes, acá, acá, acá. Hagamos el recorrido entonces de un circuito. ¿Cómo está representado un circuito? Por medio de C raya 1, circuito 1. C raya 3, circuito 3. C, circuito 2, circuito 2. Y así sucesivamente, circuito 5 y circuito 7. ¿Qué significa este círculo 1A? Significa que este circuito va hacia el panel de distribución. Para no rayar tanto este detalle, así, y así, y así, y así, y sobresaturar el dibujo, se le forma de esta forma para decir que este se alimenta hacia el panel de distribución. Por eso todos tienen este detalle, 0, 1, 3, 7, 5. Entonces comienza por aquí el circuito. Sabemos que viene desde acá hasta acá. Circuito 1. Comienza con un toma, como lo ven. Círculo con dos rayitas significa toma. Aquí veremos entonces una línea segmentada. ¿Qué significa segmentada? Es la tubería. La tubería puede ser aérea o subterránea. Cuando son segmentadas, significa que va enterrada, o sea, va por el piso. Después vemos tres líneas. ¿Qué significan estas tres líneas? Serían los conductores que están dentro de la tubería. Significa que tenemos tres cables eléctricos. Aquí están los tres cables. Serían. Vemos, esos cables tienen un código de color para representar lo que está en cada cable. Por lo menos tenemos las de línea, los de neutro y los de tierra. Los de línea son los que tienen electricidad, por decirlo así. Serían representados siempre con colores: negro, rojo o azul. Generalmente pueden ser negro o rojo. Tienen electricidad. La corriente se mueve en fase. El neutro es el retorno. Generalmente no tiene electricidad, pero puede conducirla, así que hay que tener mucho cuidado. Pero siempre el que lleva la electricidad son los de colores. El negro, el neutro, que puede ser blanco o gris, que es el retorno, y el tierra,
que es verde o amarillo o amarilla, siempre un verde o desnudo, para evitar confusiones. La función del tierra es la protección, es la descarga de la electricidad. Pues cosa de que si hay un fallo eléctrico o un desbalance eléctrico, esta es la protección de nuestros equipos. Evita que se quemen en su mayoría, porque la descarga eléctrica, si hay un cortocircuito, él va a descargar la energía en tierra. Posteriormente le va a enseñar cómo es que llega a tierra la energía. Entonces sabemos los códigos de colores, pues. Siempre va a haber uno de color, uno blanco y uno desnudo, que es lo que se recomienda en las viviendas. Aquí vemos los 3 cables. Entonces aquí vemos la distribución que vendría un toma corriente, llega a este otro toma corriente, a este toma corriente, a este de acá y termina aquí. Este circuito tiene 1, 2, 3, 4, 5 toma corrientes. El circuito número 2, creo que comienza por aquí. Comienza con es un toma corriente especial, como lo ven en este baño, GFC1I, que son los tomacorrientes que tienen protección contra agua, que generalmente se utilizan para la cocina y para los baños. Cuando él siente la humedad, él se dispara, corta el suministro eléctrico, y él tiene una lucecita, uno le toca la lucecita, ¡pam!, y él se vuelve a activar. Una protección. Entonces vemos que llega de toma corriente, van los 3 cables, que siempre es importante decir cuántos cables pasan por la tubería, y llega a este toma, a este interruptor que ven aquí, como ven, el S, raye, y de aquí va al, esto es una luz, ven el solcito, y también del interruptor llega a otro interruptor por acá, y alimenta a esta luz que está acá. El recorrido del circuito 3 comienza con estos 2 interruptores que alimentan la luz de aquí y la luz de acá. El interruptor, la función de él es cortar la electricidad, como dice. Uno pan, lo apaga, pan lo prende. Él corta la electricidad hacia las luces o las enciende. Esa es la función del interruptor. Entonces, también suministra energía para este interruptor que está acá, para esta luz del cuarto y para la luz del cuarto de acá también. Vamos a ver el circuito 7, que es, estas sí son aéreas. Como la ven, las tuberías son líneas rectas, alimentan los 3 detectores de humo, que es la sala, comedor y uno en cada cuarto. Por aquí debe haber un punto más especial para la que sería la lavadora. Debe ser el 4 o el 5. Pero bueno, ya tienen idea del recorrido de lo que sería la electricidad. Ya saben, tubería entera de una sola línea es aérea y las segmentadas son subterráneas. Esto sería lo que sería los cálculos eléctricos. Vamos a hacer el ejercicio de lo que vimos en los circuitos. Vemos el circuito 1, que está compuesto de 5 tomacorrientes. A estos 5 tomacorrientes, como lo vemos aquí está el círculo que representa los tomacorrientes, no hay ni lámpara, ni interruptores, ni detector de humo. 5 tomacorrientes. A esto se le da un valor nominal de que cada tomacorriente consume una carga de 100 watts. Por decir un valor, que no lo va a consumir, pero se le da un valor alto para tener los cálculos para saber los breakers de protección. Entonces tenemos 500 watts. Porque generalmente una televisor que consume 25, 30, 40 watts exageradamente. Pero bueno, se le pone el valor de 100 para tener un valor alto y tener una protección. Con este valor se puede calcular lo que sería el breaker de protección, que es lo que protege de sobrecarga en el panel de distribución, que es una pequeña aparatitos que cuando sienten una sobrecarga o sienten que hay un corto, él se va a disparar y va a proteger, va a cortar el suministro de este circuito. En el circuito número 3, vemos que hay 4 luces, con 4 tomas corriente y 4 interruptores. Los interruptores no consumen carga, la carga la mandan a las luces. O sea que tenemos 4 luces y cada luz se le da un consumo de 100 más o menos. Y con esto sabemos que el breaker de protección serían 20. Y en el circuito 2 tenemos 3 luces y un toma. Deberían ser 400 watts. Aquí vemos 300. Vemos un error de cálculo del electricista, pero
La protección es correcta de 20 amperios, más que suficiente para proteger el circuito. Más que nada, estos cálculos son para saber el tipo de protección adecuado. Inclusive yo lo veo hasta un poquito alto. Creo que un breaker de 15 amperios sería suficiente para proteger este consumo. Pero bueno, aquí vemos entonces el circuito 4, que es un toma corriente destinado a la refrigeradora. Entonces le ponemos un consumo de 1000 watts. Este sí sería apropiado para 20 amperios. También podríamos poner para la lavadora, que es otro elemento que consume mucha energía, podría ponerse un toma corriente especial para él. Lavadora, refrigeradora son elementos que se consideran que tienen un consumo alto y se deberían poner un toma corriente especial para cada uno. Aquí tenemos el de la nevera también solo. Este lo ponen en un consumo de 800. También es de 20. Entonces, el, los cables tienen cierto espesor, que van desde, los más utilizados son de 14, 12, 10. Entre más pequeño es el cable, más grueso es. Y entre más grueso es, más capacidad de carga tiene. ¿Qué pasa si utilizamos un cable que no es adecuado? La sobrecarga va a hacer que se incendie. Por eso que es muy propenso los incendios en los hogares por mala utilización de los cables. ¿Cuál cable se utiliza adecuado para la vivienda? Un número 12 es muy adecuado. Un número 10 puede utilizarse para aire acondicionado, para refrigerador, para refrigeradora, aunque con un 12 basta, dependiendo de qué tan grande sea el refrigerador. Pero esos son los más utilizados, son el 10 y el 12. Un 14 en el peor de los casos, pero no es recomendable, solamente si fuesen luces, nada de toma corriente. Pero por eso se recomienda siempre 12 o 10. Ya 8, 6, 3 son grandísimos. Los 8 y 6 se utilizan para la cometida. La cometida es lo que le decía que era el tipo de entrada eléctrica, porque viene la luz del poste, que genera ENSA, en este caso acá en Panamá, y llega al lugar. Se utiliza con este tipo de acometida, perdón. Donde vemos este coupling, aquí vemos entonces que dicen 3 conductores del número 6, 3 conductores del cable número 6, como dije. Uno de un color, otro el blanco y otro el desnudo. Aquí, sabiendo los espesores, debemos también saber el diámetro de la tubería. En las casas podemos utilizar una tubería de media pulgada para 3 cables está sobrado, pero en este que son de 6, el diámetro 6, que el cable es mucho más grueso, utilizamos de un cuarto de pulgada, un tubo más grueso para que puedan pasar los cables. Entonces, viene el cable de la electricidad de los postes, llega al medidor y del medidor llega a una caja de protección. La caja de protección es un breaker que se encuentra fuera del hogar o de la edificación que corta toda la energía que va hacia el hogar. Esto también se debe calcular a base del consumo total de la vivienda. Como vemos aquí, el consumo total de esta vivienda está rondando los 3.300. El ingeniero, el electricista calcula y dice, un breaker de 60 estamos sobrados. El panel de distribución, que es el que está en la casa, que vemos los circuitos, es de 8 breakers, de 8 circuitos, con los cuales aquí utilizamos como 5. Así que hay opciones de crecer 2 más. Y entonces vemos lo que sería la protección baja un cable número 8, una tubería de media, y este se entierra en una vara de ground, que se le llama. Aquí vemos el detalle. Esto es una caja de inspección con una tubería de 4 derrocada, donde se entierra una varilla de ground, que es como una vara se puede decir, como un tipo de cobre que se entierra en la tierra. Este va con el cable desnudo o el verde, que va a estar conectado a todas las casas. Cuando existe un cortocircuito o una falla eléctrica, la electricidad de la falla se va a ir por lo que sería la tierra, por eso se le llama tierra. Entonces él va a aprovechar esto y se va a descargar en la tierra para protegernos a nosotros de un corto y proteger el equipo también. Por eso es importante siempre ponerle lo que sería la protección, el cable verde o el negro o el desnudo. Y muchas a veces lo quieren dicobiar porque no conduce electricidad, pero sí la protección. Aquí vemos un poquito más de los detalles. Estos son prácticamente
es una tabla que utilizan los electricistas para calcular cómo se calculan los watts, los amperios y los volts. Se juega con esto, es una regla de 3. Así que amperio es igual a watts por volt, entre volts. Si queremos volts, se cambia para aquí, se cambia para allá y se juega con esto. Esto es lo que utilizan los electricistas para calcular en la tabla que vimos anteriormente de distribución. Acá vemos un poquito la distribución de lo que sería las alturas recomendables para poner los tomacorrientes. Por lo menos los tomacorrientes se pueden poner a la altura de 20 centímetros desde el piso o 30 centímetros. O inclusive va a depender también de la necesidad de cada habitante, ¿no? Se pueden poner hasta 1.10 ahora que está de moda poner los televisores acá arriba. Pero estas son las alturas más o menos recomendables. La de interruptor a 1.10, 1.20 de altura. Por lo general a la derecha de la puerta y queda una separación de 20 centímetros del marco de la puerta. Acá esto se le llama caja de registro, donde aquí se unen los cables y se unen para evitar entonces cualquier reparación. Se hacen todos los nudos aquí para la distribución. Por lo menos aquí viene la luz del interruptor y esta es la luz que va para la luz. Aquí se hacen lo que serían las uniones de los cables en una cajilla de reparto. Y aquí vendría la distribución, siempre debajo también de la viga de cerramiento, viga de techo, viga de amarre, siempre por debajo. Es importante para plomero, electricista, evitar picar columnas, vigas, porque son elementos altamente estructurales. Y entonces romperlos para meter tuberías debilitan la construcción en sí. Así que lo más recomendable siempre para un electricista es picar de manera vertical, porque así se comportan los muros. El concreto siempre soporta de manera por compresión. Soporta de manera vertical, es su apoyo. De manera horizontal, siempre fallan. Así que esta es la manera que más se recomienda. Y esto nos ayuda entonces a tener una planificación adecuada, sabiendo, siendo electricista, plomero, albañil, saber leer los planos es un complemento que ayuda mucho, ¿no? Saber tener principalmente la visualización del proyecto total, lo cual nos ayuda a programar nuestro trabajo. Nos ayuda a evitar errores en lo más que se pueda, como picar los elementos estructurales, como son las columnas, las vigas. Nos ayuda también a tener una idea, porque si hay un bloqueo o una reparación, ya con los planos sabemos dónde podemos atacar. El electricista dice, bueno, el circuito va en este sentido, así que más o menos yo sé que aquí puedo reparar. El plomero igual, si hay una obstrucción, saber la distribución de la tubería, saber dónde se puede reparar. Así que los dejo con un pequeño videito de lo que sería la instalación. Por lo menos aquí vemos la zapata, la contratrave o la viga de cimentación, que sería el acero, que ayuda a las zapatas aisladas, como estas zapatas aisladas. Vemos lo que sería un tanque séptico y la instalación de los desagües con tubería de 4 pulgadas. Vemos la tubería de media o 3/4, puede ser en caso para la instalación de agua potable. Estas son las cajillas de registro que se deben utilizar cada vez que hay un cambio de recolección. Hay un segmento que recoge desde un baño, una lavandería, hay una caja de inspección, porque se unen los dos caudales de desagüe. Vemos la instalación entonces de lo que serían las columnas, que son más anchas. Vemos los castillos, que son más delgados, generalmente del tamaño de los muros. Ya sería el relleno compactado para tirar el suelo. Vemos entonces más de lo que sería la tanque de recolección de agua, que sería una planta de tratamiento de tanque séptico. Tenemos los elementos estructurales de la casa, como una escalera para un segundo nivel. Posteriormente para la instalación, bueno, el bloqueo para después colocar las ventanas y las puertas. Ya vemos el bloqueo, la instalación de puertas, ventanas. Como pueden apreciar, los castillos, las columnas están en las orillas y los castillos, cada vez que hay
una unión de varias paredes. Por lo menos esto sería un castillo, porque une esta pared con esta y con esta. Tres uniones, se necesita siempre un castillo para fortalecer estos tres elementos. Aquí vemos también, y debe haber un castillo, otro castillo. O columnetas o columnas de refuerzo de las paredes. Vemos la altura máxima que puede tener un piso de 2,50 a 3 metros. Los vaciados de las columnas, los vaciados de los castillos, como ven siempre en las uniones. Repello, vienen lo que serían las vigas en este caso sería viga de cerramiento y viga de losa. En este caso sería de 30 centímetros. Una losa pesa bastante. Vemos la viga. Y acá podemos ver otro videito de instalaciones donde vemos la colocación de las vigas, el armado de la losa con refuerzos. Las instalaciones de electricidad, como ven, las tuberías. Esto sería recomendable siempre ponerlo subiendo con los muros de bloques para esconderlos dentro y evitar picar. Pero bueno, como esto es meramente ilustrativo, se pone por fuera para que sea visible. Vemos los detalles, cómo se amarran las columnas con las vigas. Siempre deben ir todo en un solo elemento. Estos son los estribos que se les dicen que son los que amarran las columnas y las vigas. La función de los estribos es, en las columnas aguantan por compresión, aguantan carga en el peso vertical. El concreto es muy bueno en existiendo así, pero malo para resistir la elongación. Cuando se aprieta, quiere ser así. Entonces el acero lo ayuda a reforzar ese lado débil de él. Pero entonces el acero se comporta de manera distinta al concreto. Él aguanta mucho en elongación, que es estiramiento, pero débil con compresión. Entonces por eso es que se anillan, se ponen los estribos para contrarrestar la fortaleza entonces de compresión. Entonces en conjunto trabajan muy bien el acero y el concreto en ese sentido. Ven los detalles de instalaciones eléctricas y más que nada, bueno, estos son de últimas generaciones, que son LED, más o menos. Bueno, vemos acabados que pueden ser gypsum o pueden ser otro tipo de cerramiento de techo. Y vemos una cubierta de techo con carriolas. Y con esto terminamos el curso de planos. No sé si tengan alguna